Empezamos con el problema número 4 de junio 2024. En este problema nos dice, un cuadrado tiene dos vértices consecutivos en los puntos P igual a 2, 1, 3 y Q igual a 1, 3, 1. Y los otros dos sobre una recta R que pasa por el punto R, 4, 7, 6. Cuidado porque no nos está diciendo nada de que este punto sea también vértice del cuadrado, simplemente que los otros dos vértices están sobre la recta y que esta recta tiene este punto. Vamos a ver qué nos piden. Nos dice calcular la ecuación de la recta R. Fijaros que la ecuación de la recta R que nos están pidiendo es esta de aquí. Sabemos que pasa por el punto R, que es el 4, 7, 6, y lo que nos faltaría es el vector director. Fijaros que el vector director, si nos fijamos en el dibujo, lo podemos calcular a partir de P y Q, porque esto de aquí es paralelo a esto de aquí. Todo lo que es paralelo tiene la misma dirección, por tanto podemos tomar como vector director de la recta el vector PQ. Vamos a calcular ese vector PQ y fijaros, he tomado el vector PQ para calcularlo, pues punto final menos punto inicial, Q menos P. El punto Q es el 1, 3, 1 menos el punto P, 2, 1, 3. Haciendo los cálculos, 1 menos 2 me daría menos 1, 3 menos 1 me da 2 y 1 menos 3 me da menos 2. Ya tenemos el vector director de nuestra recta. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación de la recta. Vamos a calcular la ecuación paramétrica. Fijaros que el vector, el punto ya lo teníamos y simplemente sustituir en la ecuación. Tendríamos x igual a 4 menos 1t y igual a 7 más 2t, z igual a 6 menos 2t, donde 4, 7 y 6 es el punto de la recta y menos 1, 2 y menos 2 sería ese vector director que acabamos de calcular. Ya tenemos la ecuación de la recta que pasa por ese punto R y nos iríamos al siguiente apartado. El apartado B nos pide calcular la ecuación del plano que contiene al cuadrado. Fijaros que el plano que nos están pidiendo es este de aquí, este plano que contiene al cuadrado. Si contiene al cuadrado, también contiene la recta R. Y si contiene la recta R, eso significa que ese plano contiene a los puntos P, Q y R. Acordaros que para obtener la ecuación de un plano necesitamos dos vectores paralelos o contenidos y un punto que esté contenido. Y aplicamos esta expresión. Fijaros que poníamos x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, z menos la tercera coordenada del punto, y luego poníamos el primer vector y el segundo vector. Hacíamos este determinante y lo igualamos a 0. En este caso tenemos tres puntos, podemos elegir cualquiera de ellos como punto que está contenido en ese plano, pero nos faltaría calcular esos dos vectores. Fijaros que a partir de los tres puntos podemos calcular esos dos vectores. El vector PQ, que ya lo hemos calculado anteriormente, ¿vale? Que era el vector director de la recta, y también podemos calcular otro vector a partir del punto P y R, es decir, vamos a calcular el vector PR. Fijaros, si escogemos el vector PR, pues punto final menos punto inicial, el punto R será el final, el punto P el inicial, pondríamos aquí el punto R, 4, 7, 6, menos el punto P, 2, 1 y 3, y haríamos los cálculos. 4 menos 2, 2, 7 menos 1, 6, y 6 menos 3 nos daría 3. Ya tenemos los dos vectores, ahora nos toca, pues, nos faltaría elegir un punto. ¿Qué punto vamos a elegir? Pues os aconsejo siempre elegir el punto que tenga más ceros, el punto que tenga números más bajos. En este caso yo he elegido el punto Q porque tenía los numeritos más bajos, el 1, 3, 1. Lo único que nos falta es sustituir en la expresión y calcular ese determinante. Fijaros, x menos las coordenadas del punto, x menos 1 y menos 3 y z menos 1. Y luego ponemos los dos vectores que hemos calculado, el vector PQ, menos 1, 2 y menos 2, el vector PR, 2, 6 y 3. Ahora lo único que nos falta es calcular este determinante. Lo vamos a hacer por sarros, acordados multiplicando las diagonales descendientes. Sería x menos 1 por 2 y por 3 nos daría 6 paréntesis por x menos 1. A continuación, menos 1 por 6 y por z menos 1, pues nos quedaría menos 6 multiplicado todo por z menos 1. A continuación daríamos
2 por i menos 3 y por menos 2 me quedaría menos 4, todo multiplicado por i menos 3. Y a continuación hacemos las otras diagonales en las que tenemos que ir cambiando el signo, por eso ponemos menos corchete y vamos a ir multiplicando. Fijaros que sería z menos 1 por 2 y por 2, me quedaría 4 multiplicado todo por z menos 1, más menos 2 por 6 y por x menos 1, pues me quedaría al final menos 12 multiplicado por x menos 1, más 3 por i menos 3 por menos 1, pues me quedaría menos 3 por i menos 3. Haciendo las multiplicaciones, fijaros que me quedaría pues 6 por x, 6x, 6 por menos 1, menos 6 por z, pues me quedaría menos 6z, menos 6 por menos 1, me quedaría más 6, menos 4 por i, menos 4i, menos 4 por menos 3, pues más 12, y luego dentro de los corchetes, pues nos quedaría 4 por z, pues 4z, 4 por menos 1, menos 4, aquí sería menos 12 por x, menos 12x, menos 12 por menos 1 más 12, menos 3 por i, menos 3i, y menos 3 por menos 3, pues más 9. Ahora lo que vamos a hacer es ir agrupando términos, ¿vale? Fijaros que aquí lo que he hecho es, pues, simplemente 6x, lo he copiado tal cual, 6x, luego también teníamos por ahí otra x, menos 12x, pero delante tenemos un negativo, pues menos por menos más 12x. A continuación vamos a poner las y, tenemos menos 4y, fijaros, pero aquí también tenemos y, pues menos 3y, pero delante tenemos el negativo, pues más 3y, y luego irían las z, menos 6z, menos 4z, ¿vale? Y luego ya los numeritos sueltos que teníamos, pues fijaros que aquí tenemos menos 6 y 6 se nos va, nos quedaría solo el 12 y dentro del paréntesis teníamos pues dos valores, teníamos 12 y 9 y menos 4, teníamos tres valores, haciendo el cálculo nos sale 17, pero le cambiamos el signo, me saldría menos 17. Seguimos agrupando y al final 6 y 12 me queda 18x, menos 4 y 3 me quedaría pues esa menos y, menos 6 y menos 4 me quedaría pues menos 10z, y luego al final estos números sueltos, 12 menos 17, me quedaría menos 5. Al final la ecuación del plano sería esta de aquí. Aquí lo único pues tener cuidado con los signos, ir despacito, ir agrupando, porque si no podríamos tener algún error de cálculo. Ya tenemos calculada la ecuación del plano, nos iríamos al siguiente apartado. En el apartado C nos pide las coordenadas de los otros dos vértices. Los otros dos vértices es este vértice de aquí, el vértice A, y el vértice B, que son los vértices del cuadrado que teníamos. Entonces, fijaros, estos dos vértices pertenecen a la recta R. Si pertenecen a la recta R, lo que significa es que cumplen la ecuación de la recta. Y por tanto, esto me va a servir para calcular primeramente ese punto A. Si el punto A pertenece a la recta, lo que significa es que cumple la ecuación de la recta. Y si cumple la ecuación de la recta, puedo expresarlo como un punto genérico de esta. Es decir, el punto A lo puedo expresar como el valor de la x 4 menos 1t, la coordenada y como 7 más 2t, y la coordenada z como 6 menos 2t, porque es un punto que pertenece a la recta y por tanto cumple la ecuación de la recta. Lo puedo expresar como ese punto genérico. Lo que me faltaría por calcular es ese valor de t concreto que me da ese punto A. Para ello lo que vamos a hacer es tener en cuenta que el vector PQ y el vector PA son perpendiculares. Si estos dos vectores son perpendiculares, lo que significa es que el producto escalar de esos dos vectores me va a dar igual a 0. Pues lo primero que tenemos que hacer es obtener ese vector PA, porque el vector PQ ya lo teníamos calculado en el apartado A. Vamos a calcular ese vector PA en función del parámetro t. Fijaros que para obtener el vector PA, pues sería punto final menos punto inicial, A menos P, ponemos aquí el punto A que ya habíamos obtenido, aparte del punto genérico, menos el punto P, y vamos a hacer la resta. Fijaros, 4 menos T, menos 2 me daría 2 menos T. 7 más 2T menos 1 me daría 6 más 2T. Y luego la tercera coordenada, pues 6 menos 2T menos 3 me daría
3 menos 2t. Ya tengo las coordenadas de ese vector PA, lo que vamos a hacer ahora es el producto escalar del vector PQ por el vector PA. Fijaros, acordaos que el producto escalar simplemente es la primera componente por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera, y agruparíamos esos valores. Fijaros que me daría menos 1 por menos 2, me daría menos 2, menos 1 por menos t, pues más t. Ahora, 2 por toda esta coordenada sería 2 por 6, 12, más 2 por 2t, pues 4t. Y finalmente, menos 2 por 3 sería menos 6, menos 2 por menos 2t, pues más 4t. Agrupando las tres, fijaros que me daría t más 4t más 4t, me daría 9t, y luego me daría menos 2 más 10, me daría más 12, me daría 10, 10 menos 6 me quedaría 4. Por tanto, el producto escalar me da 9t más 4, pero nosotros sabemos que este producto escalar me tiene que dar igual a 0 porque esos dos vectores estamos observando en el dibujo que son perpendiculares, por tanto, igualamos a 0 ese producto escalar que me ha salido y de ahí despejamos la t. Fijaros que este 4 pasaría al otro lado como menos 4 y esta t me daría, pues, al despejarla, al quitar este 9 que pasaría dividiendo, me quedaría menos 4 novenos. Lo que tendríamos que hacer ahora es sustituir en el punto genérico este valor de la t y obtendríamos ese valor de ese punto A que estábamos buscando, ese vértice. Fijaros, sustituyendo, pues finalmente el punto A me quedaría la coordenada x 40 partido 9, la coordenada y 55 partido 9 y la coordenada z pues 62 partido 9. Ya tendríamos el punto A, nos faltaría calcular el punto B. Entonces, fijaros, ¿cómo vamos a calcular este punto B? Ya sabemos las coordenadas del punto A. Para desplazarnos hasta el punto B, fijaros que simplemente lo que vamos a hacer es el punto A más el vector PQ. Si estoy en este punto y quiero desplazarme hasta el punto B, pues simplemente es sumarle al punto A ese vector y justo me moveré hasta el punto B. Así que ya tenemos casi calculado ese punto B. Fijaros que sería el punto A que acabamos de calcular más ese vector PQ que ya tenemos calculado. Nos saldría esto de aquí, que simplificando, fijaros, nos saldría el punto B. El punto B es 31 partido 9, la coordenada X, la coordenada Y 73 partido 9 y la coordenada Z 44 partido 9. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio y nos pasaríamos al siguiente.